YouTube también. Aleluya, bienvenidos hermanos, aquí estamos una vez más delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Siempre con el propósito, ¿verdad?, de aprender su palabra. Bienvenidos los hermanos que van a estarnos mirando y sobre todo escuchando, no tanto para mirarnos, sino para escuchar la bendita y santa palabra de Dios, la cual es la que nos sostiene. Amén. En esta mañana mi tema es la razón de Navidad. Y a veces he repetido los temas a través de los años, pero es que necesitamos recordar la razón por la cual en realidad, ¿verdad?, celebramos. Si ustedes celebran, y mucha gente no lo hace, ¿verdad? Lo respetamos, pero vamos a mirar a través de la palabra el verdadero objetivo de por qué los cristianos debemos celebrar, y no solamente, ¿verdad?, en este mes, lo cual ni siquiera fue cuando Jesús vino al mundo en este mes. Es una tradición, no se olviden, es una buena tradición si le damos el enfoque indicado. Es una buena tradición si le damos el enfoque bíblico. Si no, no lo es. Ahora, no porque no lo sea, es por el enfoque que el ser humano le da, ¿verdad? De cómo se enfoca uno solamente en las luces, que tenemos luces, ¿verdad?, en los arbolitos, en los regalos, y se olvidan en realidad de qué es lo que se celebra. Y es el advenimiento, la venida de Dios a la tierra. Y número 2, ¿para qué vino? ¿Qué es lo que vamos a estar compartiendo en esta linda mañana? Con ello vayamos a Lucas capítulo con el doctor. Siempre me encanta esta porción. Y no sé si se acuerdan, pero casi cada año, para mí parece que fue ayer, trato de enseñar en estos versos. Y la razón es que esta porción de la palabra, hermanos, sobre todo nos enseña historia, información, la cual nos dará una plataforma de instrucción y enseñanza para prepararnos mejor día a día. Es la razón por la cual entonces yo tomo San Lucas en este día del 1 al 4. Y vamos a orar. Dios de gloria, gracias por la oportunidad que nos da de poder estar ante su presencia. Oro por mis hermanos que están escuchando su palabra, Dios mío, a través de YouTube. Donde quiera que estén, Señor, obre en sus vidas, obre en sus corazones. Abra nuestro entendimiento a su verdad, a su palabra. Balancenos, Señor. Traiga un balance a nuestras vidas, Dios, en estos tiempos de Navidad. Cuando, Señor, el mundo celebra, o mucha parte del mundo celebra su advenimiento, Dios, y de qué forma lo están celebrando. ¿Cuál es el objetivo de esa celebración? Y queremos nosotros mirar a la luz de su palabra, Dios, ¿por qué nosotros celebramos este tiempo, Señor? Una muy buena tradición porque queremos darle, Señor, la dirección, Señor, el enfoque correcto que es el bíblico, de su santa y bendita palabra. Dios, hable a nuestras vidas. Aquí estamos por esa razón y por ese motivo. Y le damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder estar ante usted, ante su palabra, Señor, para que Dios nos hable. Y Dios prepare mi corazón y prepare el corazón de las personas que nos están escuchando en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Puse también yo aquí en mi introducción, hermanos, en esta etapa del año, la mayor parte de las veces nos lleva solo a emocionarnos. El enfoque siempre es emoción y no es mala, no se olviden. Yo siempre les he contado, para mí, esta etapa del año en mi tierra era de las más hermosas. En mi ignorancia, como ustedes lo pongan, pero es hermoso, humanamente hablando. Y lo disfrutaba conforme al conocimiento y el entendimiento que tenía. Y mucha gente, le digo, lo condena. Sin embargo, yo digo, wow, fue algo que Dios usó para Dios mostrar, ¿verdad?, que había un niñito, que había un niño Dios, aunque yo no entendía, y que fui padrino yo de él. Fui padrino. Me tocó apadrinar al niño Jesús en mi tierra, yes.
Cuando acostan al niñito, invitan a los padrinos a acostarlo y a levantarlo. Se hace una cena, ¿verdad? Todo muy lindo, muy precioso. No sabía en realidad lo que estaba haciendo. Y espero que sea la palabra de Dios por ello, que todo ello lo valoremos, ¿verdad? Conforme nos ayudó. ¿Cuánto nos ayudó? ¿Para qué nos sirvió? Pero ahora miramos todo a la luz de la palabra. Y Dios no viene a aventarnos un balde de agua fría como mucha gente lo expresa o lo predica aún, ¿verdad? Traen condenación contra el árbol, traen condenación contra las luces, traen condenación porque la gente regala. Y yo digo, ¿por qué? Nos estamos yendo a los extremos, ¿verdad? De un lado a otro, demasiado religiosos, emocionalistas, y entramos a conocer la palabra y continuamos igual a veces o peor. Yo lo miro peor. Ahora, ¿por qué? Porque se condena algo que en un tiempo lo celebrábamos y en cierta forma nos ayudó en lo personal, y nos mantiene enfocados a que vino Dios a la tierra, cuando menos, y todo ello le digo, no me cambió, no me transformó, pero me ayudó a tener cierto temor, muchas cuestiones, muchas, ¿verdad? Incógnitas en mí, pero gracias por ello. Que yo decía, bueno, si todo esto lo pueden celebrar, tiene que haber algo mejor. Todo esto era externo, no se olviden. Y es por eso que no nos cambia. La información que vamos a tener, la historia que vamos a leer, el propósito de Dios y dejar historia a través del doctor Lucas es para que ustedes y yo nos informemos y que esa historia, hermanos, que esa palabra, que esa información nos lleve a cambios. Nos lleve a cambios en nuestras vidas, amén. Y no nos deje solamente en lo emocional, ¿verdad? De lo bonito que sentimos, lo bonito que expresamos también en esta etapa del año. Puse yo aquí enseguida, hermanos. Si no tenemos una preparación y un fundamento bíblico, escuchen, creo que terminaremos esta etapa del año, ¿verdad? Y nos pasará como los que se embriagan en este tiempo y después que se han embriagado viene el día siguiente y caen en una tremenda cruda. ¿Sí o no? Así nos puede pasar también a nosotros espiritualmente. Y continúan. Adelante, bueno, ya pasó. Para ellos lo disfrutaron. Porque era lo que podían disfrutar, era lo que tenían. Y yo creo con todo mi corazón que cuando la gente, hermanos, participa de todo ello y en ellos gasta su vida, es lo único que conocen. Y en Cristo no. Es el punto. Y luego, ¿verdad? Despiertan a una cruda y a una cruda realidad. ¿Qué es lo que viene? Que me emocione, ¿verdad? Que me altere mi sangre para la adrenalina para continuar y seguir. Bueno, es una cruda realidad que mucha gente vive hoy en día y que la palabra, creo, es la que nos va a ayudar a nosotros a poder salir de esos estilos de vida los cuales, ¿verdad?, no cambian, sino solamente me llevan, ¿verdad?, a esa cruda realidad, a esa triste realidad. Verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, dice, han sido ciertísimas. ¿Qué miramos aquí? Número 1, hermanos, el doctor expresa, puesto que ya muchos, ¿verdad?, han escrito. Es importante. Esto nos enseña que otros ya habían escrito también de la vida de Jesús. Número 2, que había muchas personas, sobre todo interesadas en la historia de Jesús y su obra. Porque el apóstol nos enseña que, bueno, ya han escrito de ello. Número 3, hermanos, esto no quiere decir, importante, número 3, esto no quiere decir que el doctor Lucas reprodujo material de lo que ya existía, de las personas que él está hablando que ya habían escrito, porque se puede sacar esa conclusión. No,
Todo lo contrario, sino que él fue a indagar personalmente con las personas que lo vieron con sus propios ojos, no solamente que escribieron. Muy importante. Él no se dejó llevar solamente por lo que dijeron. Él fue con las personas que, porque no se olviden, él no estuvo caminando con el Señor Jesús en la tierra. Lucas no fue, ¿verdad?, un discípulo de aquellos presentes que lo escogió al principio. Él después surgió. Se cree que él era gentil, ni siquiera era judío. Pero no obstante, Dios vino a todos, amén. Primero al judío y después al gentil. Y eso nos lo declara entonces en el verso 2, que él indagó, hermanos. Verso 2. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿qué? Lo vieron con sus ojos, número 1, y fueron ministros de la palabra. Ahí está la evidencia de que aunque él no anduvo caminando con Jesús, él fue con los que anduvieron. De ahí sacamos la conclusión que él fue como un historiador. Él empezó a buscar y con aquellos que caminaron y miraron, ¿verdad?, al Señor Jesús, que todavía vivían, por cierto, claro. Y es como él indagó. ¿Qué me lleva a mí ¿verdad?, a todo esto? Que el doctor Lucas fue muy diligente en lo que, ¿verdad?, él quería obtener. Investigó, número 2, ¿ya? Y dice, y desde el principio, muy importante, desde el principio. Todo tiene que tener un principio, no se olviden, muy importante. Y le digo, nadie puede heredar el cristianismo. Tiene que haber un principio en nuestras vidas. Dice la palabra, un nuevo nacimiento. Y eso es, ¿verdad?, lo que yo quiero que la palabra haga en nosotros. Como Dios tiene un principio. Le digo, todas las festividades que hay hoy en día han estado por tradiciones, han tenido su principio, pero es todo externo. Todo externo que solamente nos impacta en nuestras emociones y hasta ahí llega. Pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios va a ir más allá. Pero tenemos que hacer lo que el doctor Lucas hizo, ser diligentes. Día a día, y no les hago la pregunta, ¿verdad?, directamente, sino retóricamente, ¿cuántos de nosotros día a día estamos yendo a la palabra para que esa palabra, ¿verdad?, impacte mi vida? Tengo la confianza y tengo la seguridad, hermanos, de que cuando yo voy a la Biblia, Dios me va a hablar. Otra pregunta importante. Y si no va a la Biblia, no espere que Dios le hable. No espere. Oh, Dios me habla, o será su opinión, y será la opinión, le digo, de mucha gente, y será la verdad de las personas, pero no la verdad de Dios. Porque la Biblia nos lleva a la misma Biblia, a la misma palabra, para que sea la palabra la que viene a obrar en mí. Le digo, muchas personas no pueden experimentar lo que Dios promete porque no somos diligentes. No hay un orden en nuestra vida. Y eso es el otro que quiero, en el verso 3, lo que quiero clarificar con ustedes. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿cómo, hermanos? Con diligencia todas estas cosas, desde su ¿qué? Origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este hombre pues era un conocido de San Lucas, del doctor Lucas. Y fíjense que toda esta carta, que era lo que él escribió al principio, que ahora es el Evangelio, fue para un hombre, fue para esa persona. Y esta persona yo creo que es la única, ¿verdad?, la única vez que se escucha aquí. Pero la palabra aquí está. Lo que el doctor escribió aquí está, pero fue diligente. Y dice desde su origen para poner orden. Todo esto está hablando de tener, ¿verdad?, una historia correcta. Wow, la va a tener correcta porque saben que el Espíritu Santo estaba dirigiendo al doctor Lucas. Eso es lo lindo de esto, que fue inspirado por el Santo Espíritu para él escribir toda esta información. Y que no solamente se quedara en información, sino que
llegara como palabra de Dios, que es la diferencia de la información secular, de un libro que usted lea, de las noticias que usted mira, del periódico que usted lea, a la palabra de Dios, que la palabra de Dios va a venir a hablar personalmente, directamente a su corazón y a su vida, y a la necesidad de su vida. ¿Se dan cuenta cómo a veces personas chantajistas que están en la televisión, que están ofreciendo la agua, que la fuente ahí llena y usted proclama esa agua santa y sanadora y usted tómesela en fe, etcétera? Y no solamente eso, pero después están allá otros, ¿verdad? Consultando las cartas en el nombre de Jesús, haciendo toda esa barbaridad de cosas. Y gente, hermanos, que creen en Dios, escuchándolos y creyendo en lo que esos mentirosos, para mí, hermanos, son dirigidos por el mismo diablo. Pastor, yes. Y a lo mejor alguno de ellos, esperamos en Dios que me mire y escuche la palabra de Dios. Porque eso no es, hermanos, Dios hablando al ser humano. Donde el ser humano solamente va a querer escuchar emocionalmente su necesidad externa y no su necesidad interna de su corazón. Y se dan cuenta de lo que Dios promueve: los milagros, las sanidades, que te hicieron un mal, aquí te lo vamos a descubrir quién fue, ¿verdad? Y cómo pasó el asunto, y etcétera, y etcétera. ¿Se dan cuenta por qué mucha gente está siendo engañada? Hoy mucha gente, ¿verdad?, cree en Dios. Yo no sé qué tanto en realidad creen en Dios, pero la gente cree en Dios. Y el apóstol, entonces Lucas, ¿verdad?, el doctor Lucas nos expone, dice: no, tú te vas a ser diligente y vas a informarte. Esa es la responsabilidad suya y mía, hermanos, estar en la palabra de Dios. Yo le digo una cosa: gracias a Dios por este tiempo, porque estoy alimentándome. Yo estoy alimentando. Leo la palabra, leo libros, escucho a otros pastores y me estoy, número uno, yo alimentando. Busco la forma de invertir mi tiempo y le digo, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a dar sabiduría y entendimiento cómo nosotros redimir este tiempo tan lindo y tan precioso que Él nos está dando a ustedes y a mí. Y no solamente, ¿verdad?, mirando televisión, lo cual miro, me encantan los deportes, pero cuando se llega a mi momento de estar con Dios, yo estoy con mi Señor. Mis devocionales, gracias a Dios, no he parado hasta el día de hoy, desde que empecé mi devocional en pos de lo supremo. Gente va a decir: es el pastor. Es que no lo hago como pastor. Lo hago como un hombre que tiene necesidad de estar conectado con mi Padre Celestial. Y gracias a Dios que no he parado un día de leer mi porción que me toca. Es lo menos que yo debo de hacer. No soy el gran ejemplo para ustedes. No lo estoy diciendo por ello. Eso es lo que yo debo de hacer si yo quiero, hermanos, alimentarme, ser diligente. Si quiero perseverar, eso es lo que debo de hacer. Si quiero responder correctamente, hermanos, a las circunstancias adversas que estoy enfrentando día a día con ustedes, hermanos, debo de hacerlo. De otra forma voy a responder muy diferente, lleno de desesperanza, ¿verdad? Y aunque todo es nostalgia, mucha gente, no se olviden, en estos tiempos mucha gente se suicida. Hay mucha nostalgia, mucha tristeza, y el diablo aprovechar. Decía un hermano el otro día en el radio que las áreas que está atacando más el diablo a través de la pandemia es lo emocional. Y cuando hay cristianos que se enferman, ellos han testificado de eso, que sienten como que decaen todo su ser emocionalmente y físicamente, y no miran a Dios. No lo dudo en absoluto. Mi pregunta es: ¿estamos siendo diligentes? Sea como sea, esto impacta, amén.
Pero no es cierto que si no estamos siendo diligentes va a impactarnos más negativamente. O sea, aceptemos la realidad. Y en ese momento dice lo que a mí, y gloria a Dios por ello, por decir, pero lo que me mantuvo es: Señor, te doy gloria, te doy honra, Señor. Estoy pasando por este momento, pero te doy las gracias. Te doy las gracias. Y estaba testificando, digo, amén. O sea, todo eso va a venir, pero lo que nos mantiene es esa conexión que tenemos con Dios. Y es lo que nos está enseñando el doctor Lucas. Juan 8:32, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Juan, póngale una ceñita ahí a Lucas y vamos a leer Juan. Si no llega, yo se lo leo. Y dice la palabra de Dios así, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué es eso, hermanos? ¿Qué es esto? Es una promesa que Dios nos dio. Pero no se olviden, nosotros tenemos que investigar, número uno, como el doctor Lucas. Número dos, ser diligentes. Número tres, si empezamos desde el principio, es mucho mejor. Número cuatro, nos pone en orden, o ponemos orden nosotros en lo que hacemos. Y todo esto, no se olviden, es un paso que sigue a otro paso. Número 5, persistir, perseverar y permanecer. Si Él nos ha liberado y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, hermano, no es solamente un dicho, es una promesa, pero nuestra parte es seguir lo que enseña la palabra. Y eso es lo que yo miro en el doctor Lucas. Él investigó, fue diligente, se fue desde el principio, buscó, ¿verdad?, la plataforma, y luego empezó, número 4, a poner orden, y luego persistir, perseverar y permanecer. Pueden poner el capítulo 15 de San Juan, que el que no permaneciera en la vid verdadera, no se olvide, no va a poder permanecer en Cristo. Y hay tantos versos. Salmo 1:1, hermanos, ¿qué es lo que nos dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿verdad?, sino que medita en la ley de Jehová día y noche. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a nosotros, para que nosotros tengamos, ¿verdad?, una cara diferente ante lo que estamos experimentando. Creo que esto nos hace falta mucho, hermanos. Carecemos mucho, ¿verdad?, en estos tiempos de investigar, de ser diligentes, ¿verdad?, de estar llenos del consejo de la palabra de Dios. Porque no se olviden, si nosotros nos ponemos tristes, ya nos congojamos y ya no tenemos ganas de nada. Y Dios me entiende, y Dios lo entiende. No se olviden, las consecuencias vienen. Porque Dios nos entiende, pero no es un Dios irresponsable. Dios es responsable. Nos ha enseñado que son en los momentos más, ¿verdad?, importantes para ustedes, para mí, para que haga un impacto. Cuando no lo siento. ¿Por qué? Porque vamos en fe. Porque vamos en fe, vamos confiando en la palabra de Dios. Y es ahí donde yo persevero. ¿Sí? Persisto. Es ahí porque es lo que el consejo que la palabra de Dios me da. El doctor, hermanos, por el Espíritu Santo quería llegar, ¿verdad?, a una persona, a Teófilo. Y miren cómo ahora ha llegado la palabra de Dios a todo el mundo. ¿A cuántas personas está llegando la palabra de Dios? Pues enseguida. Esto es lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Ordena mi vida con su palabra, que es algo de lo que miramos ahí. Dios ordena mi vida. Empieza de dentro de mí, me enseña mi condición desordenada y caída, y aquí empezará el orden divino. Yo creo que ¿verdad?, el deseo del doctor Lucas era impactar a Teófilo en el centro, en su corazón. Y es lo que yo miro a través de la palabra. Puse yo aquí algo importante, hermanos. Para mí me encantó. Muchos toman el cristianismo como un código de reglas morales. No obstante, hay códigos, hay reglas
que Dios ha instituido en su palabra. Pero muchos lo toman, ¿verdad?, como un código de reglas para imponerlas a otros, las cuales ellos no pueden llevar. Otros, hermanos, para discutir teología y ganar argumentos cuando muchos están perdiendo. No es el propósito del doctor Lucas, de que nosotros aprendamos el cristianismo para traer, ¿verdad?, condenación a la gente que no está siguiendo el camino de Dios. Número 2, el propósito del doctor no es que nos llenemos de teología y de conocimiento para ganar nuestro argumento mientras gente se está perdiendo. No. La razón, y especialmente de celebrar Navidad y de tener conocimiento y de poner orden en nuestras vidas, hermanos, es entender que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, quiere tener una relación íntima con el ser humano, con nosotros. Sin embargo, si continuamos celebrando, no se olviden, de la forma que el mundo lo hace, mandamos un mensaje revuelto. No será nunca efectivo, ni para mí, ni para los que me escuchan. Porque el propósito de Dios de permitirnos esta celebración y esta tradición es darle gloria al Cordero. Es reconocer que desde que el día que llegó a mi vida ha cambiado. Y esa es la esperanza del mensaje de Navidad, no se olviden. Y así empezó el doctor Lucas. No se olviden tratando, porque más adelante vamos a hablar del advenimiento también del nacimiento de Juan el Bautista. Y luego enseguida viene el nacimiento de Jesús. La semana pasada miramos, ¿verdad?, el anuncio del nacimiento solamente. Ayer Mateo. Y aquí él, ¿verdad?, nos está enseñando entonces que esto es histórico. Y lo que es histórico es una realidad. Pero que no es una historia del mundo común y corriente, es la historia de Dios. Y es la historia suya y la historia mía. Si nosotros la hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, número 1, 3 puntos de conclusión. Va a tomar un ratito, hermanos. Puse yo aquí. Lo primero que me va a enseñar la palabra de Dios, y yo creo que era lo que el doctor Lucas quería para Teófilo, que me enseñe que soy pecador. Y estoy tratando de adelantarme un poquito, porque ¿para qué sirve la información? ¿Para qué la diligencia del doctor Lucas? Y yo creo que mirando todo el panorama de lo que escribió para Teófilo, yo miro al doctor Lucas le interesaba que Teófilo se convirtiera, que mirara su condición pecaminosa. Para nosotros hoy en día, celebrando Navidad, eso es lo que Dios quiere que miremos, nuestra condición. Y que Jesús, a través de venir a este mundo, trajo el remedio, trajo el antídoto. ¿Cuántos están esperando la vacuna para el COVID-19? Con ansias, ¿verdad? Posiblemente. Otros no, etcétera. Señor ofrece la vacuna perfecta para ustedes y para mí. Y es que seamos inyectados con la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? Pero todo esto que está pasando en el mundo, ¿verdad?, envuelve a las masas, envuelve a la gente. E idolatran todo lo externo y todo lo que el mundo está revolucionando y tratando de controlar. Y eso es lo que yo miro. Yo no tengo temor y miedo hoy. Precaución, como todos, precaución. Claro que sí. Tenemos que ser sabios y entendidos. Y como hablaba anteriormente, ¿verdad?, no nosotros tratar de condenar a aquellos que, ¿verdad?, están escondidos. Vamos a que a veces están escondidos. No, nada de eso. Están tomando sus precauciones. O los otros, ¿verdad?, que no máscaras, no nada. Lo han mirado, los extremos.
peleándose porque no traen máscara y tienen que ponerse la máscara, etcétera. Es terrible lo que a veces pasa allá afuera. Pero ¿qué miramos? Desorden, caos. De cierta forma, cuando Dios está en control, porque Él nos ha dado el antídoto para nuestra necesidad. Porque todos vamos a morir. Y muchos han muerto del COVID. Y cristianos y pastores. ¿Y nos puede pasar a nosotros? Pastor lo repite tanto y eso no me gusta. No nos gusta la realidad. Pero no se olvide, usted si ya recibió a Cristo, tiene la vacuna que usted necesita. Y es la vacuna de la sangre del Cordero. El Marcos 7 nos muestra la realidad de nuestra condición. Marcos capítulo 7. Escuchen por favor. Le digo, mucha gente a veces está desubicada. No mira dónde está el problema. El problema está en nosotros. Y la palabra no lo va a enseñar. Verso 14 del capítulo 7 de San Marcos. Y llamando así a toda la multitud, dijo: oídme todos y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que le contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, ¿qué pasa? Eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidas, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Tenemos nosotros todas esas cosas que hay apuntadas? Ajá. Todo hay en nosotros. Todo hay en nosotros y tenemos el potencial de caer en actos tales, hermanos, que se le llama las obras de la carne. Yo digo, a veces pensamos tanto en nosotros. Y lo digo en lo personal, a veces ya es la verdad. Digo: Señor, ayúdanos, Padre de gloria, a pensar en lo que usted hizo por mí. Y ese es el mensaje, hermanos. Todo lo externo, todo se va a quedar. Solamente el énfasis que le demos, no se olviden, es lo que pensamos que es la verdad, pero la Biblia nos enseña, no. Hay un problema más grande y para nosotros mirarlo tiene que ser Dios. Por eso Él nos llama a que seamos diligentes, a que insistamos siempre día a día a venir delante de Él y no pasemos un día y otro día y ni siquiera tomamos la palabra de Dios. ¿Nos llamamos cristianos? ¿Y nos llamamos hijos de Dios? ¿Y no toma la Biblia para ver qué Dios le quiere hablar? Podemos hablar con el vecino, podemos hablar, ¿verdad?, con personas que ni siquiera conocemos, pero ¿con quién debemos de hablar? Lo hablamos. Y estoy hablando ahora, ¿verdad?, en oración. ¿Cómo voy a escuchar su voz? ¿Cómo voy a escuchar, ¿verdad?, su dirección? Algo interesante que está pasando aquí, hermanos, con el doctor Lucas y
y el Antiguo Testamento, no se olviden, hay una conexión. Él está tratando de conectar, traer orden, no se olviden, ¿verdad? De lo antiguo, del antiguo pacto con el nuevo pacto. El antiguo pacto, no se olviden, era la realidad. Mucha gente vivía en lo externo, muy importante. Y Dios los guardó así por muchos años, por miles de años. A que la gente solamente obedeciera y obedeciera lo que Dios les decía. Y ahora viene el cambio. Viene el nuevo pacto. Y yo pensando y poniéndome los zapatos del doctor, digo, wow, qué trabajo. ¿Qué trabajo iba el doctor Lucas a desarrollar? Si no fuera por el Santo Espíritu no lo hubiera podido desarrollar, claro. Es obvio. Pero se dan cuenta que cuánta gente tiene problemas para leer la Biblia, no la entiende, no la comprende, no puede poner orden porque no entienden. Al mismo tiempo no indagan. Pero él fue lo que hizo. Y yo creo que pensó lo mismo. Esto no es fácil, pero le pido a Dios, voy a pedir la dirección de Dios, voy a leer la palabra de Dios para que Dios me dé sabiduría y me dé dirección para interpretarla correctamente. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Tanta cuestión, le digo, va a haber tantos falsos profetas, especialmente en estos tiempos. Y le digo, la solución va a ser la misma. Ser diligentes a la palabra de Dios. Aunque era doctor de profesión, no se olviden, era una persona que no era un teólogo, pero empezó a estudiar la Biblia, empezó a estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Claro, era lo que tenían que hacer. Y ahora decirle a la gente, vienen promesas que se van a manifestar en ustedes, las cuales se profetizaron en el tiempo antiguo. Y una de ellas era Ezequiel 36. Y si yo se los leo, si no alcanzan a llegar, y si me ganan, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 36, y mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 25. 36, dije. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros os limpiaré. Fíjense, promesa, promesa. Leímos que la verdad nos libertará, amén. No se olviden, está conectando. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. Ellos batallaban mucho, hermanos, para obedecer, igual nosotros, pero nosotros ahora tenemos el Santo Espíritu. Algo que Ezequiel prometió, hermanos, al pueblo de Israel. No se olviden, primero a los judíos. Cuando vino la palabra de Dios en el libro de los Hechos, vino a los judíos. El derramamiento del Espíritu primero vino a los judíos, pero después a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos. Y el Espíritu se empezó a manifestar en el capítulo 10 de los Hechos con Cornelio, un romano, hermanos, gentil, y el Espíritu se empezó a manifestar, que Pedro se admiró y dijo, oh, también a los judíos ya había sido profetizado, también a los gentiles, ya había sido profetizado que los gentiles iban a recibir el Espíritu Santo. Y es lo que nos va a ayudar a ustedes y a mí ahora a poder vivir, que aunque estemos en una vida de pecado, hermanos, vamos a ser libres del pecado por el poder del Santo Espíritu que mora en nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sí? Porque el Espíritu, ¿qué dice? El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Hermanos, ¿estamos experimentando eso? Paz, paciencia, templanza, benignidad. ¿Estamos experimentando eso?
Pónganse a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios falla en sus promesas? Exacto. Y es por ello que nos revolvemos a veces y hacemos una ensalada de creencias, creyendo en Dios, y le revolvemos de todo. No, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, persistentes, perseverantes en la palabra. Sintamos o no sintamos, debemos nosotros venir a Él. Es el Espíritu el que nos va a ayudar, nos va a guiar a toda verdad. También nos dice San Juan, en el capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿a veces queremos escuchar la verdad? Contéstenme, por favor. La mayor parte es mi problema y mi conflicto con la palabra. Yo no quiero escuchar la verdad. Yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Y a veces, como decía el domingo pasado, nos ponemos berrinchudos. ¿Sí o no? Yo digo, oh, Señor, ¿qué queremos entonces? Oh, pero queremos la paz. Queremos el gozo, pero no queremos la verdad. Y la paz y el gozo no vienen si no creemos en la verdad. Oh, no, sí creo, ya, pero no la queremos. Porque sí podemos creer en la verdad, pero no la queremos. La Biblia en Proverbios nos habla de todo ello. De que nos cuesta recibir la palabra. Porque la palabra va a venir, hermanos, sin adornos. A veces sin palabras bonitas. La palabra va a llegar como espada que penetra. Cuando una espada penetra, ¿siente bonito la gente? No, es dolor. Y le digo, por eso, la verdad me va a libertar. El Espíritu me mostrará la verdad. Pero yo no la quiero. Yo no la quiero. ¿Qué es lo que va a pasar? Entramos en conflicto. Dios nos quiere ordenar. Y yo le digo, yo batallo. Yo lucho. Igual que ustedes. Cuando estoy en esa lucha le digo, gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Yo quiero ser libre. Ayúdame a aceptarla. No seamos ligeros, hermanos. No. Confesemos delante de Él mi necesidad. Y la necesidad primordial es, yo no quiero el no querer aceptar tu verdad, Señor. Esa es mi necesidad. Y quiero que me ayude. ¿Cree que nos va a escuchar? Y yo le digo, para mí esto es fresco. Yo no traía este énfasis. Y Dios empezó a mostrarme mi necesidad. Jaime, tú mismo tienes problemas. Amén. 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 Y por ello es que tengo que venir día a día. Tengo que venir no tanto para lucirme delante de ustedes, que he leído, ¿verdad? Y ya leí la Biblia, ya la terminé. En un año, otra vez. Cada año estoy leyendo la Biblia. Oh, me estoy luciendo. No. Es una necesidad que hay en mí. Que si no me empapo y me lleno de su palabra, no voy a poder escuchar su voz. Es una verdad. Y por eso me frustro, me confundo y hago mis berrinches. Yo le digo una cosa. Me voy a sacar la misma si yo continúo así. ¿Sí o no? Voy a sacar la misma. Dios va a continuar obrando. Usted no es el chiqueado de Dios, ni yo soy el chiqueado de Dios. Hay tanta gente que dio su vida. Personas como este hombre que murió a los 34 años aproximadamente.
El otro día escuchaba de una jovencita que fue de misionera para el Medio Oriente, si no me equivoco, África. A los 2 años de estar allá empezó un dolor en su espalda. Se vino para acá. Tenía 22 años cuando se fue a África. Volvió de 24 años. Era su sueño servir al Señor en África. Ese dolor la trajo a Estados Unidos. Fue al doctor, le encontraron un tumor canceroso en la espina. En 8 meses partió a la presencia de Dios, de 24 años. Gente que ha dado su vida y que uno se pone a pensar, ¿quién soy yo? Que me ha dado ya casi 60 años. Casi. Ya, dice Lupita, ya, Jaime, ya. Le digo, no, mija, es en febrero 23, todavía no. Todavía tengo 59. Bueno, me miro más chico, claro, es graso, pero fíjense, eso voy a cumplir. Y le digo, gracias, Señor, porque cuando yo estaba pequeño, hermano, yo no creía que iba a llegar a los 50, ni a los 40, que era aproximadamente en el año 2000. Porque en el año 2000 se iba a acabar el mundo. ¿Se acuerdan? Hoy en día, noviembre no iba a pasar, ya estamos en diciembre, ya va a acabar. ¿Han escuchado en YouTube? No vamos a pasar de noviembre porque esto iba a ser... Era el tiempo del final. Y aquí estamos, dándonos Dios una oportunidad más para que ustedes y yo seamos diligentes. Preparémonos y tomemos más en serio lo que Dios nos está ofreciendo, nos está dando. Que miremos mi condición número 1 y número 2, hermanos, ya, que renovemos nuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 21. Es aquí donde la verdad va a venir a hacer su obra. Efesios capítulo 4, 21. Amén. Dice la palabra de Dios: si en verdad, otra vez la verdad, hermanos, si en verdad le habéis ¿qué? Pregunta para ustedes y para mí, ¿cómo vamos a escuchar su verdad? Leyendo la palabra de Dios. No va a surgir una voz audible a ustedes en la noche cuando estén dormidos, ni cuando anden caminando. Wow, hay muchos que lo dicen, wow, Dios los bendiga. Yo nunca lo he escuchado así. Y no me da vergüenza absoluta. No, Dios obra como Él quiere. Y Él ha obrado en mi vida y está obrando en mi vida y va a continuar obrando en mi vida a través de su verdad. Que algunas veces me ha hablado por sueños, claro que sí. Pero no dependo de ellos. De esto dependo yo. Si habéis oído, dice, por Él enseñados conforme a qué, hermanos, a la verdad. Verso 21. Que está ¿dónde? Está en Jesús. Leo otra vez. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ya con esto, hermanos, wow. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de ¿qué? Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a revestirnos de la verdad. Es la verdad de Dios que va a renovar mi mente, va a cambiar mi forma de pensar. Si no lee la Biblia, usted no va a cambiar su forma de pensar. Por lo tanto, va a vivir en la misma calamidad que a veces uno vive. Miserablemente, ¿verdad? Solamente esperando el día que me vaya mejor. No, hermanos. Dios quiere que vivamos aquí en la tierra y experimentemos su gozo, su paz. Pero tenemos que persistir y perseverar. Y mirar qué es lo que Dios quiere hacer primeramente en mí. Número 3, hermanos, la otra área es mi ser, mi cuerpo, lo físico. Romanos 10, del 1 al 2, ¿qué es lo que nos dice? Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Apúntenlo y lean en su casa. Estamos concluyendo. Número 1, Él me va a enseñar que soy pecador. Va a traer su Santo Espíritu para darme santificación a través de su verdad. Juan 16. Número 2, va a renovar mi mente.
yo siendo diligente a la palabra, eso va a empezar. Orden, orden, orden. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con mi cuerpo? Traerlo delante de su presencia, delante de su palabra. Pueden apuntar Marcos 12, 28, 34 y Juan 17, que quiero leerlo para ustedes, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios, lo deben de saber, es en parte nuestro lema. Marcos 12, 28 al 34, lo leen en su casa, que el tiempo se nos está yendo. Y dice el capítulo 17 de San Juan, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de su verdad. Conocerle más día a día. Que le conozcamos. El Marcos dice que le amemos. Que le amemos primeramente a Él y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se envuelve, hermanos, el principio, el orden de Dios, y esa es la realidad de Navidad. Es el mensaje de Navidad para ustedes y para mí. Los que nos están escuchando, es el mensaje de Navidad. Cristo nos trajo el antídoto para el perdón de nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos, arrepiéntense. Los que están escuchando y no se han arrepentido, y Dios vendrá y dará la solución al problema del pecado. Nos dará su Santo Espíritu para que nos ayude a vivir en el Espíritu. Vidas dirigidas por su verdad y así disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Dios de gloria, gracias por la oportunidad que nos da en este día. Gracias por el privilegio que nos da. Pónganse de pie conmigo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su verdad. Guíenos en ella, diríjanos en ella. Oro por mis hermanos presentes, por mis hermanos que no están aquí, oro por ellos. Que usted sea el que continúe obrando en nosotros y estar preparados. El mensaje fue bien claro: ser diligentes, Señor, indagar, discernir, buscar en su verdad, Señor, lo que usted quiere hablar a nuestros corazones. Señor, gracias le damos por esta preciosa y linda oportunidad. Muy en especial quiero orar con mis hermanos por mi hermano Meño, para que usted le bendiga ahí donde está.